Bueno, vamos a ver la palabra de la semana, que es, decíamos, el libro de Romanos, en el capítulo 1 y en el versículo 9. El propósito del libro, de esta carta de Pablo a los romanos, tiene como propósito dar una explicación sistemática del Evangelio de Jesucristo a la iglesia de Roma. Si nosotros lo trasladamos al día de hoy, el Evangelio, decimos que la palabra es vigente, la palabra está vigente, la palabra es real, es verdad y no tiene principio ni tiene fin. Es una palabra para todos los días. Veíamos que en esta carta Pablo hace una explicación de la vida en el Espíritu, hace una explicación de la importancia de Jesucristo en la vida de todos y cada uno de los seres humanos. Y para nosotros es igual. Nosotros tenemos que hablar de Jesucristo. Nuestra predicación, nuestro mensaje siempre tiene que llevar a Jesucristo como centro de lo que se esté predicando. Y en este caso, la palabra de la semana dice: porque testigo me es Dios a quien sirvo en su espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pero es interesante que podamos ver que en estos primeros 9 versículos del libro de Romanos, si nosotros comparamos las versiones, las 2 o 3 versiones, la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional y la Nueva Traducción Viviente, podemos identificar que dentro de 9 veces está el nombre de Jesucristo en estos 9 versículos. En el primer versículo, Pablo se describe como un siervo, como un esclavo, para ser un enviado, para ser apóstol, a predicar. El primer versículo vemos como Pablo le está dando todo el honor, toda la gloria, pues esclavo de Jesucristo. En el 2 dice que la buena noticia que se habla en el versículo, Jesucristo, de la vida terrenal de Jesucristo como descendiente del rey David. En el versículo 4, que esto viene en el versículo 3, en el versículo 4 dice que se demuestra que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Y dice: Él es Jesucristo nuestro Señor. En el versículo 5 también dice: por medio de Cristo Dios nos ha dado a nosotros, como enviados, como apóstoles, el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos. O sea, lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros es una buena nueva, porque todos los que estamos aquí presentes, todos tenemos un testimonio de buena noticia, un testimonio de buena nueva en el nombre de Jesús. Entonces, también dice: a fin de que crean en Él y le obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Esto viene en el versículo 5, donde vemos que si nosotros somos obedientes, si nosotros le creemos a Jesucristo, nosotros vamos a glorificar su nombre. Y luego en el versículo 6 dice: entre los cuales están también ustedes llamados a ser de Jesucristo. Nosotros somos propiedad de Jesucristo porque ya una ocasión le entregamos nuestro corazón y nuestra vida. En el versículo siguiente dice: a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La promesa de Cristo también de darnos gracia y paz. En el versículo 8 dice: primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos ustedes, de que su fe se divulga por todo el mundo. Entonces aquí, aparte de lo que es en sí el mensaje de Pablo a los romanos, está animándonos a la fe de que nosotros tenemos que dar testimonio de nuestra fe por todo el lugar donde nosotros estemos. Y finalmente en el versículo 9, dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Jesucristo. Nosotros a veces queremos que Dios sea testigo de algunas obras que nosotros hacemos, de algunos compromisos. Y decimos: yo quiero que Dios sea testigo, pero no de todas las cosas que hacemos. Pero nosotros sabemos que Dios es testigo siempre. Él sabe dónde estamos, cómo estamos, qué estamos haciendo.
Él no está alejado de nosotros, sino que está con nosotros, y ese poder que tiene, esa cualidad de ser omnipresente, Él está en todo lugar y a todo tiempo. Entonces, cuando dice, porque testigo me es Dios, nosotros no necesitamos llamar a Dios por testigo. Él está en todos lados, pero Pablo dice, porque testigo me es Dios, para ratificar que Él lo que está haciendo tiene como testigo al Creador de todo. Dice, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. A quien sirvo en el espíritu. Y ya decíamos la vez pasada que uno debe entender que el servicio debe ser primeramente espiritual. Cuando nosotros entendemos que servimos a Dios de manera espiritual, nosotros podemos servirlo de manera natural. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros no identificamos que la obra del Señor primeramente es en el espíritu, nosotros nos abocamos a servir de manera humana, natural, y a quien estamos sirviendo tratando de agradar es a las personas. No estamos tratando de agradar a Dios, sino que como no lo entendemos espiritualmente, por eso muchas veces cuando uno está sirviendo en algún ministerio, se cansa, se aburre, se enfada y termina, ¿por qué? Por salirse. Pero es porque no entendemos que a Dios primeramente es al que servimos y lo servimos en el Espíritu. La falta de oración hace que no podamos servir a Dios en el Espíritu. La falta de la lectura de la Biblia hace que no podamos servir a Dios en el Espíritu. La falta de no compartir a Cristo en nuestras reuniones también puede hacer que nosotros no estemos sirviendo a Dios en el Espíritu. Necesitamos orar, necesitamos estudiar la palabra para entender que a Dios lo servimos primeramente en el Espíritu. Por eso cuando nosotros estamos sirviendo al Señor en el Espíritu, tenemos el ejemplo de Pablo. Pablo no se cansaba, y aunque se cansaba, su cuerpo respondía, porque ya sabía él que a Dios se le servía en el Espíritu. Y así nosotros debemos entender, como Pablo dice, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Sirve en su espíritu a Dios en las buenas nuevas, compartir las nuevas nuevas, ¿de quién? De Jesucristo, el que fue resucitado de los muertos. Y luego también la última parte de este versículo 9 dice, sin cesar, quiere decir sin parar, hago mención de ustedes siempre en mis oraciones. Sin cesar hago mención, o sea, sin parar hago mención de todos mis hermanos, pero también dice, siempre en mis oraciones. Pablo tenía a todos sus hermanos, a todos sus discípulos, a toda la gente que él conocía, siempre la tenía en sus oraciones. Y así también nosotros debemos, sin cesar, hacer mención de cada uno de nuestros hermanos en la fe, siempre en nuestras oraciones.